Muy buenos días a todos. Buenos días. Damos muchas gracias al Señor de su bondad. Nos ha traído a este lugar, en este tiempo, en este momento. Y quiero animarte a que podamos abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 5. Vamos a estar exponiendo esta mañana Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Te invito a orar al Señor, que su gracia nos acompañe en este tiempo. Padre, te queremos alabar, queremos bendecir tu nombre. Hemos escuchado de tu grandeza a través de estos cánticos, hemos visto tu gracia revelada a través de estos testimonios. Señor, eres mucho más grande de lo que podemos concebir, de lo que nuestras mentes son capaces de alcanzar. Eres infinito, eres eterno, eres poderoso, eres majestuoso. Reinas sobre todo y además de esto nos amas. Gracias, Señor. Gracias por esa misericordia, esa bondad, esa compasión que nos has manifestado. Te rogamos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo en esta hora trayendo entendimiento, trayendo iluminación, trayendo convicción de justicia, de juicio, de pecado a cada corazón. Te rogamos, Padre, que en este tiempo tu palabra, que nos será predicada, Señor, hable a nuestras vidas. No tenemos mayor necesidad que esta, Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos, Dios mío, a tener oídos atentos a lo que tú has de hablarnos en esta mañana. Nos encomendamos a ti. En tus buenas manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, ¿cuál es la verdadera prosperidad? ¿Qué es una iglesia o una persona realmente próspera? ¿Cómo hacemos frente a la oposición constante de este mundo que no quiere abrazar el único mensaje de salvación disponible para almas pecadoras? La iglesia ha sido objeto durante siglos de burlas, de maltrato. Muchos han muerto por defender una causa que para muchos en este mundo es simplemente locura. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué seguir predicando el mismo mensaje que llevó a muchos a la muerte? Esas son algunas buenas preguntas que podemos hacer y las respuestas, por la gracia de Dios, las encontramos en el texto que tenemos delante nuestro. Bueno, voy a ir, al contrario de quizás otras ocasiones, voy a ir leyendo y exponiendo para ir quizás ganando en tiempo. Leamos el versículo 1 y el versículo 2 de este pasaje. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. La obra de restauración en el templo, de reconstrucción en el templo, se había detenido. El versículo 24 del capítulo 4 dice que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Los enemigos del pueblo de Dios, por medio de sobornos, de estratagemas, a través de la fuerza bruta, habían conseguido atemorizar al pueblo y este dejó de hacer lo que Dios les había encomendado, la reconstrucción del templo. La semana pasada estudiamos el libro del profeta Ageo y veíamos cómo Dios levanta a este profeta, a Ageo también levanta a Zacarías, para que por medio de la palabra de Dios predicada, los espíritus fueran despertados y sus líderes reiniciaran la obra de reconstrucción. Y eso es lo que estamos viendo. Así comienza el capítulo 5 de Esdras. Y el versículo 2 que acabamos de leer nos muestra precisamente el efecto de la palabra de Dios predicada. Ageo había dicho a Zorobabel, Zorobabel, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, yo estoy con ustedes, mi espíritu estará en medio de ustedes. Aún no me he olvidado del pacto que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto. La obra de Dios necesitaba ser revitalizada. Nos dice el versículo 2 que se levanta Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac, y comienzan a reedificar la casa de Dios. Esta obra de Dios necesitaba ser revitalizada.
Los líderes necesitaban cobrar aliento, recobrar la confianza, y Dios levanta a su profeta y nuevamente la obra empieza a cobrar vida. Así de poderosa es la palabra de Dios. Es la escritura, mi hermano, la escritura cuando nos es predicada, cuando la escuchamos, energiza, trae ánimo, trae aliento, confronta, despierta, fortalece las manos cansadas. Pero qué triste, mi hermano, cuando la palabra de Dios predicada cae en oídos sordos. Qué triste cuando solamente el predicador se ha preparado en la semana para traer la palabra, pero el pueblo no se ha preparado en la semana para escucharla. El pueblo de Dios necesita también prepararse para poder escuchar la voz de Dios. Zorobabel y Josué y el pueblo necesitaban escuchar la voz de los profetas. Necesitaban entregarse por completo al mensaje que Dios estaba dando. Necesitaban creer que lo que les está siendo profetizado es cierto. Y necesitan ser obedientes a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Pero escucha bien, o sea, no bastó un solo sermón de Ageo o un solo sermón de Zacarías, no bastó un solo mensaje de aliento, no bastó con que le fuera predicada la palabra de Dios una sola vez. No bastaba con eso. Ellos no necesitaban solamente un sermón para transformar los corazones y energizar la vida espiritual de la nación. Fíjate cómo termina el versículo 2. Juntamente cuando ellos se levantan, Jesúa y Zorobabel, dice, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. La imagen que viene a mi mente con esta expresión es que los levitas están en su función, los sacerdotes están en su función, los siervos están en su función, todos están trabajando, pero al mismo tiempo todos se están exponiendo a la predicación constante de la palabra de Dios, siendo animados por medio de ese mensaje, por medio de esa predicación. Los líderes somos los últimos que tenemos que pensar que no necesitamos escuchar el sermón del domingo. Los últimos que tienen que pensar de esta manera son los líderes. Somos los que más necesitamos exponernos a este mensaje predicado. El pueblo de Dios tenía una misión por delante. Había un templo que reconstruir, había muros que levantar, pero lo primero que necesitaban hacer era escuchar la voz de Dios a través de sus profetas. Y como en aquel entonces, mis hermanos, tú y yo también tenemos una obra por delante. Hemos como iglesia abrazado una visión que implica crear grupos pequeños, plantar iglesias, liderar, capacitar líderes, pastorear, ordenar pastores, pero ninguna de estas cosas es posible si dejamos de escuchar la voz de Dios. Sin esto es imposible hacer la obra de Dios. Cuando dejamos de escuchar al Señor, somos consumidos, y tú lo has vivido en tu propia experiencia, somos consumidos por el temor a las circunstancias. Somos consumidos por la ansiedad acerca del futuro. Empezamos a temer más lo que los hombres pueden hacer que lo que Dios ha prometido hacer y está haciendo en el presente. Nuestro rumbo, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, se oscurece. Nuestras decisiones empiezan a tornarse difíciles de tomar. Nuestros propósitos empiezan a alejarse entonces de los propósitos de Dios. Mi hermano, necesitamos orar. Necesitamos orar para que, como Lidia ocurre en el libro de los Hechos, Dios abra nuestro corazón y entonces estemos atentos a lo que Dios nos está hablando a través de la Escritura. Esa debe ser tu oración cada sábado en la noche. Recuerdo los tiempos de jóvenes en la noche, siempre termino. Ora por el predicador, ora por la congregación, ora por cada vida que va a venir. Ora por eso, pero ora por ti para que Dios te hable, porque necesitas escuchar esta voz. Cuando una iglesia deja de escuchar la palabra de Dios predicada en su sentido correcto y con el evangelio en el centro, aunque haya muchos programas, aunque haya muchas actividades, incluso aunque esté llena cada domingo, esa iglesia, aunque parezca estar viva, está muerta. Una iglesia donde la palabra de Dios no está en el centro, ha perdido su rumbo y está próxima a desaparecer. Que eso nos sirva de advertencia. Que podamos escuchar ahora y mirar a nuestro alrededor y decir, gracias Señor, gracias porque estoy en esta iglesia donde la palabra me está siendo dada, pero que de aquí a 30 años, cuando ni el pastor Josué estemos, ni el pastor Josué ni el pastor Liván estemos acá, de aquí a 30, 40, 50 años, mi hermano, ora porque esta iglesia siga predicando la verdad de Dios, siga predicando el evangelio. No hay mayor misión que esta, compartir el glorioso mensaje de Jesucristo. Nos dice el autor de Hebreos que en tiempo pasado Dios hablaba por medio de profetas, así como leemos ahora que Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Ageo y de Zacarías. Pero en este último tiempo, en este tiempo presente, desde la resurrección de Cristo hasta ahora,
Dios nos está hablando a través de Cristo, quien es el profeta, a quien todos los profetas anteriores estaban apuntando. Entonces, no seamos sordos a la voz de Cristo. No seamos tercos y obstinados en nuestra propia opinión. Escucha, mi hermano, la voz de Cristo a través de su Biblia y a su obra. Trabaja para la edificación del cuerpo de Cristo. Únete a lo que Dios está haciendo en tu iglesia local y usa los dones que Él te ha dado para servirle. Y si has venido desanimado y cargado, quizás con una lucha demasiado grande para pelearla en tus propias fuerzas, déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque cuando Dios habla, mi hermano, las rodillas que están endebles se fortalecen, las manos que están cansadas cobran nuevas fuerzas. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Dios se encarga de mantener su obra siempre en progreso. Su iglesia es su obra, y tú, creyente, eres también obra suya. Lo que Él comenzó en ti lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es lo que necesitas escuchar. Eso es lo que necesitas creer. Necesitas dejar de poner tu mirada en tu corazón engañoso y débil que te dice que no puedes correr un metro más de la carrera y empezar a confiar en la promesa de Dios que dice: yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Pero donde quiera, mi hermano, que haya un cristiano, donde quiera que haya un hijo de Dios dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecerle, tú lo sabes y yo lo sé, va a aparecer oposición. No tarda mucho tiempo hasta que en el versículo 3 leemos: en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? La oposición ahora no es por la fuerza, sino que toma esta forma burocrática. Estos hombres están preocupados porque la obra de los judíos no intervenga con sus propios planes, con sus propios intereses. Y sus dos preguntas precisamente nos muestran que no hay buenas intenciones en sus corazones para con el pueblo de Dios. Pero el narrador, y siempre que estés leyendo las historias, está atento a estas notas que el narrador nos pone. Dice algo que es fundamental. Dice el versículo 5: en medio de todo esto, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Qué importante esto, porque el narrador saca nuestra mirada de las circunstancias terrenales y nos ayuda a evaluarlas a la luz de la realidad celestial. ¿Habremos hecho nosotros lo correcto, pensarían los judíos, en reiniciar esta obra? Las circunstancias, mi hermano, no tienen la última palabra. La adversidad no tiene la última palabra. Los enemigos del pueblo de Dios no tienen la última palabra. El Dios que mira desde los cielos y que reina el universo, Él tiene la última palabra. Y ha dicho: mi obra no cesará. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros todavía, en ninguno de nosotros la obra de Dios todavía está terminada. Por eso tú estás sentado en esa silla. Por eso todavía estamos viéndonos las caras unos a otros. Por eso todavía estamos en esta tierra. Sigue siendo una obra en proceso. Sigue siendo una obra en progreso. Pero también, si dispones tu corazón, puedes ser un instrumento útil al Señor en este reino suyo, en esta tierra. Quizás te mires a ti mismo y pienses: ¿qué puedo hacer yo? Que soy tan débil, que soy tan pecador. ¿Qué puedo hacer yo para que el reino de Dios avance en este mundo? No pienses así, no te hagas esa pregunta. Más bien pregúntate: ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Cómo puedo ponerme en las manos de Dios para que yo sea un instrumento que Él use, un siervo que Él empodere para su obra? Aparta tus ojos de tus circunstancias por un momento. Quita la mirada de tus propias limitaciones y de tus debilidades, porque es en tu debilidad que el poder del Señor se fortalece. Si quieres hacer la obra de Dios, ten por seguro, mi hermano, que las palabras del salmista se harán realidad en tu vida. Como leímos la semana anterior en el Salmo 124, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Los enemigos del pueblo de Dios ahora toman cartas literalmente en el asunto, envían una carta al rey sobre este encuentro con los judíos. Quiero que leas conmigo el versículo 8. Ellos están escribiendo esta carta al rey
y les están diciendo: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con grandes piedras. O sea, ellos realmente están preocupados. Ellos están viendo que del otro lado del río hasta este lado del río se están moviendo grandes piedras, están habiendo grandes cosas. Entonces ellos se están preocupando. ¿De qué se trata esto? No quiero que mi posición se vea en peligro. Y dice: y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Dice que la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. La obra de Dios, contra todo pronóstico, prospera en medio de grandes dificultades. La lógica humana nos dice que cuando más difíciles son las circunstancias, difícilmente podremos nosotros echar hacia adelante. El éxito es menos probable. Pero la lógica de Dios es tomar la circunstancia difícil y mostrar su gloria haciendo que su obra avance, porque no es la circunstancia y no son los enemigos, es el Dios de los cielos el que gobierna, mi hermano. Cuanto más duras sean las circunstancias, más prospera su obra en nosotros, siempre y cuando en medio de esas circunstancias tengamos el corazón en el lugar correcto. En este caso, el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios y marcharon conforme a esa palabra. Por eso la obra se hacía deprisa y prosperaba. Y eso es exactamente lo que debe ocurrir en nuestra vida. Siempre que tomamos en serio la palabra de Dios, nuestro crecimiento espiritual debe prosperar. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será ese varón? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El pueblo de Dios está experimentando eso. Hemos tomado en serio la palabra de Dios. Estamos haciendo, no en esta obra, sino la obra de Dios. Por eso, la obra anda deprisa. Ahora tan deprisa que los enemigos pueden notarlo. Ahora tan deprisa que la prosperidad es notable incluso para los que no quieren estar con el pueblo del Señor. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios como querían hacer los israelitas, a pesar de la oposición y en medio de ella, experimentamos el favor de Dios. Y vemos su obra prosperar en nosotros y a través de nosotros. Pensaba cuando escuchaba a mi hermano Víctor en 1 Corintios, 2 Corintios, el apóstol dice que ahora hemos recibido el consuelo para consolar a otros. Tú eres una obra de Dios en proceso, pero también para que ayudes a otros también a progresar y a crecer en el Evangelio. Ahora, esta palabra prosperidad a nosotros los cristianos simplemente nos da temor, porque tenemos tanta confusión y hay tanta mala enseñanza alrededor de esta palabra, que realmente cuando se nos habla de prosperidad en una iglesia decimos: oye, cuidado, a ver lo que vas a decir. Quiero simplemente decir algo corto acerca de esto. El hombre más próspero que haya vivido jamás no tenía dónde recostar su cabeza. Pasó la mayor parte de su vida enfrentando miles de sufrimientos y necesidades. Fue traicionado por sus amigos. Murió como un criminal. Y con todo eso, ninguno le superó en prosperidad. Solo Jesús puede decir y cumplir de forma perfecta: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la verdadera prosperidad, mi hermano. Esa es la verdadera prosperidad. Hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a su propósito para nosotros. De nada me sirve cultivar todo lo demás si mi propia alma no está prosperando. Hermano, la verdadera prosperidad no confía en uno mismo y en lo que uno mismo puede alcanzar, en lo que uno mismo puede acumular, sino que avanza hacia los propósitos divinos. La verdadera prosperidad es el éxito espiritual de ser fieles a Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer. Eres un padre próspero no cuando pones siempre el pan en la mesa, sino cuando tus hijos están caminando en el temor del Señor. Eres una iglesia próspera no cuando hay muchas actividades y comemos mucho tiempo juntos, sino cuando el evangelio está siendo predicado y las almas están siendo alcanzadas. La verdadera prosperidad es el éxito espiritual en hacer aquello que Dios nos ha encomendado. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, vamos a abandonar un momentico el capítulo 5 y vamos a ver el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron:
¿no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios? Sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Esto es lo que había ocurrido en el capítulo 4. El temor al hombre pudo más que el temor a lo que Dios había hablado. Sin embargo, en esta ocasión, en la propia carta que envían los enemigos al rey, ellos recogen cuál fue la respuesta que da el pueblo en esta ocasión a la oposición. Versículo 11 dice: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Estas no parecen las palabras, mi hermano, de gente que tiene miedo. No parecen las palabras de personas que tienen más miedo del hombre que temor de Dios. ¿Qué pasó entre el capítulo 4 y este versículo? ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Que ellos dejaron de escuchar la voz del hombre, dejaron de confiar en sus fuerzas, en su propio corazón, en las limitaciones que tenían y empezaron a avanzar hacia el propósito de Dios. Y ellos se dieron cuenta que su futuro no está sujeto a lo que el gobernante ha determinado, a lo que las circunstancias están planificando. No, sus tiempos y su futuro están en las manos del Señor. Nuestro Dios es mucho más grande de lo que podemos siquiera pensar. Necesitamos entonces estar convencidos de esta verdad. Es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Él es el que gobierna cada molécula en este universo. Cuando los enemigos del pueblo de Dios están escuchando que este Dios no solamente es el Dios de los cielos, sino también el de la tierra, entonces ellos tienen que caer en la cuenta. Entonces este Dios no solamente gobierna Jerusalén y Judá, no solamente es el Dios local de estos israelitas, sino que también es el Dios sobre el rey de Persia, y es el Dios sobre el rey de acá, y el Dios sobre el rey de aquí, y el Dios sobre toda la tierra y sobre todo el universo. Entonces, que sepan los enemigos de la iglesia, los de adentro y los de afuera, que nuestro Dios gobierna sobre los cielos, sobre todo principado, toda potestad, ángeles, arcángeles, serafines, pero también gobierna en la tierra sobre todo pueblo y nación, sobre todo rey, sobre todo imperio y sobre cada corazón. Él es sobre todo, mi hermano, y nosotros los cristianos somos sus siervos. Y estamos aquí para eso, para servir para su gloria y para su honra. Así como los enemigos del pueblo de Dios en aquel entonces fueron informados de que el futuro de ellos no estaba en las manos del rey de Persia, nuestros opositores hoy deben saber que somos pocos, somos débiles, tenemos miles de flaquezas en nosotros mismos, pero nuestro Dios es poderoso y sus ojos están sobre cada una de nuestras vidas. Juntamente con esta declaración, ellos le hacen en los versículos del 13 hasta el 16, le hacen a los enemigos, le cuentan toda la historia de cómo nosotros pecamos contra Dios, la historia de cómo su juicio cayó sobre nosotros, pero también la historia de cómo su misericordia cayó sobre nosotros y fuimos libertados, fuimos sacados de la cautividad y ahora estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora le dicen, busca el edicto del rey Ciro para que veas que lo que te decimos es cierto. El versículo 17 dice que ellos toman esta decisión. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces ellos están demandando pruebas, ellos quieren evidencia de que estas personas realmente tienen licencia real para hacer esta obra de reconstrucción. Sin embargo, mientras todo esto está ocurriendo, mientras los enemigos del pueblo de Dios están haciendo preguntas, están buscando documentos, están pidiendo información, están mandando cartas, mientras los enemigos del pueblo de Dios están tramando hacerle mal, la obra no se ha parado. Nos dice el versículo al principio del capítulo, en el versículo 5, que como los ojos de Dios estaban sobre el pueblo, la obra no cesaba. Entonces, mientras ellos están planificando, la obra no se para. La construcción sigue. En el Nuevo Testamento es curioso cómo Dios escribe la historia, el patrón se repite. Mientras los fariseos están tramando matar a Jesús, Él no detiene la predicación del Evangelio.
él seguía haciendo su ministerio. En el libro de los Hechos, cuando Pablo todavía no se había convertido, mientras él estaba pidiendo carta para perseguir a los cristianos, el evangelio seguía corriendo en medio de la oposición. Entonces, incluso cuando Pablo termina siendo convertido, mientras Pablo está preso, el evangelio sigue corriendo. No depende de Pablo, no depende del hombre, no depende de la personalidad de ninguno de nosotros. Es la obra del Señor. Independientemente de lo que los enemigos hagan, como iglesia, mi hermano, si tú y yo tenemos clara la visión hacia dónde vamos, entonces tenemos que seguir adelante. No pares de enseñar, no pares de predicar, no pares de animar, no pares de orar. Sigue y no desmayes, porque el que está en nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. Conclusión de este asunto. La orden de Ciro es encontrada. Y dice el versículo 6 del capítulo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y nuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, dice el rey, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Los enemigos del pueblo de Dios definitivamente no esperaban que el rey se pusiera del lado de los judíos, por así decirlo. Y ocurre algo similar a lo que veíamos al principio de este libro de Esdras, como las arcas del rey son saqueadas para que la obra de Dios sea establecida. Todo lo que el pueblo necesitaba fue provisto de sus enemigos para que la obra continuara. Nuevamente los israelitas saquean a sus enemigos para emprender la reconstrucción del templo. Sin embargo, el pasaje también nos abre una puertecita al corazón del rey. Dice en el versículo 10, esta es la intención de Darío y esta es la intención de los reyes de estos tiempos. Que ellos restablezcan la casa, dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Los reyes de estos tiempos están buscando el favor de todos los dioses posibles. Ellos esperan estar en paz con todos los dioses dentro y fuera de su reino para poder mantener la paz. Entonces, y ahora, mi hermano, muchos desean los beneficios de los que disfrutamos los creyentes, pero sin el compromiso de servir al único Dios verdadero. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que vienen a la iglesia porque afirman que en la iglesia, reunidos acá, ellos sienten paz? Pero es una falsa sensación de paz, porque la verdadera paz solamente pueden experimentarla aquellos que están reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Otros vienen a la iglesia diciendo, es que allí todos se ven tan felices, es que allí hay tanta alegría. Hermano, no te engañes. Persona que nos visitas y quizás has venido pensando en esto, no te engañes. La verdadera felicidad que ves en los rostros nuestros, ese gozo, no puede ser maquillado ni obtenido por el mundo, porque viene solamente de experimentar que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y que nuestra esperanza no está aquí, sino que está en los cielos. Simplemente no se puede tener a Jesús como Salvador sin tenerlo también como Señor. No se puede, mi hermano. No se puede tener una mitad de la cruz, de esta cruz. No se puede comprar la mitad y simplemente cargar la mitad de la cruz el camino. No, no, no. Hay que tomar el evangelio completo con todos sus beneficios y con todas sus demandas. Dios derrama su gracia común sobre toda criatura, da el sol y da la lluvia a justos y a injustos, pero esa gracia es salvadora. Y ese amor paternal es solo para sus ovejas, es solo para sus hijos, es solo para aquellos por los cuales Cristo ha muerto en la cruz. Con todo esto, el rey Darío tenía algo de razón, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo afirma que debemos orar por aquellos que están en eminencia. Ciertamente cuando entré a este pasaje no creí que iba a salir el tema de orar por los gobernantes, no lo creí, pero realmente está aquí. Orar por aquellos que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora leamos en los versículos del capítulo 6, los versículos del 11 hasta el 12, el rey pone un edicto, o sea, dice, si ustedes no cumplen esto que yo estoy diciendo, ustedes van a sufrir juicio. Ahora, en el versículo 13,
Mira lo que dice. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío les había ordenado. Estos hombres regresan a sus lugares con la cola entre las patas. Estos hombres habían buscado detener la obra, pero tuvieron que tragarse sus palabras y ellos mismos encargarse de que la obra fuera terminada. Lo que ellos pronosticaron como oposición, como victoria sobre el pueblo de Dios, Dios lo tornó para bien de su iglesia. Como dice la obra, prosperaba bajo la palabra de los profetas. Dice el versículo 14 del capítulo 6. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. La obra prospera bajo la palabra de los profetas. El texto vuelve a afirmar que lo que mantiene viva la obra de Dios, lo que mantiene encendidos los corazones antes y ahora, es la predicación constante y fiel de la palabra de Dios. Como vimos en las cartas pastorales, la escritura predicada corrige lo deficiente. Marca la dirección donde el rumbo una vez se perdió y genera unidad en el pueblo de Dios. Esto que vemos, todos juntos, animándose unos a otros, orando unos por otros, limándose unos a otros, discipulándose unos a otros. Necesitamos, yo pensaba en esto y leí este pasaje y decía, necesitamos pasar más tiempo en este libro. Yo necesito pasar más tiempo en este libro. ¿Sabes qué va a ocurrir cuando pasemos más tiempo en este libro? Que vamos a descubrir que somos más débiles de lo que antes pensábamos, pero que nuestro Dios es mucho más grande de lo que antes también pensábamos. Este libro, mi hermano, este libro nos recuerda que nosotros no sabemos lo que nos depara el futuro. No lo sabemos. Pero nuestro futuro está en las manos de Dios. Y esta Biblia, mi hermano, que nosotros predicamos durante más de 2000 años, de aquí a 2000 años, seguirá siendo suficiente para seguir haciéndonos crecer en santidad y moldear el carácter de Cristo en nosotros. Por eso no podemos cansarnos de leerla en nuestras casas, enseñársela a nuestros hijos y predicarla. Porque cada una de esas personas que vimos pararse aquí delante, hubo un momento en sus vidas en que no creían en el Evangelio. Hubo un momento en sus vidas en que ellos negaban a este Dios verdadero. Pero esta palabra que les fue predicada trastornó sus corazones, trastornó sus vidas. Y como ocurrió con ellos, puede ocurrir contigo hoy también. Con toda intención, quiero que veas el orden en el que Esdras, posiblemente que es el que está escribiendo esta parte, detalla todo este asunto, ¿no? Dice que ellos edificaron y ellos terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 3 reyes, 3 grandes reyes, 3 conquistadores, grandes estrategias militares. Por décadas ellos dominaron un vastísimo imperio. Con todo eso, no eran más que siervos y no eran más que instrumentos en el rey de los cielos, o sea, en las manos del rey de los cielos. Esta casa es terminada alrededor del 516, tomó quizás unos 20 años esta reconstrucción, 3 reinados, cientos de temores, y todo lo que hizo posible que esta obra llegara a buen término es que era la obra de Dios. Esto no lo había iniciado los hombres, esto lo había iniciado el mismísimo Dios. Y esto yo creo que es un principio importante para nuestra propia vida. Dios nunca iniciará algo que Él no se comprometa a llevarlo hasta el final. Muchas veces nosotros emprendemos cosas y no las terminamos. Entonces podemos, a través de nuestra experiencia, concluir que eso no era obra de Dios. Porque lo que Dios inicia, mi hermano, Dios lo termina. Dios lo llega hasta el final. Por eso es que tú y yo tenemos esperanza, porque la obra de salvación que ha iniciado en cada uno de nosotros, no la empecé yo, no la empezó el Iván, porque es más inteligente que el vecino, le empezó el Espíritu Santo salvándonos y rescatándonos. Por eso sabemos que esta obra llegará a buen término. Y esto da paso a una fiesta. O sea, durante años están construyendo esto, durante años están enfrentando oposición. Es tiempo ahora de celebrar. Los versículos 16 hasta el 22 están llenos de gozo, de celebración. Más allá de la cantidad de animales que están siendo sacrificados, que ni siquiera se compara a la cantidad de animales que fueron sacrificados cuando Salomón dedicó el primer templo. Lo más importante de todo esto que ellos están haciendo es que la adoración que están ofreciendo no es fuego extraño,
como en Levítico capítulo 9 con Nadab y Abiú, sino que es adoración verdadera. ¿Cómo sabemos eso? El versículo 18 dice que todo esto está ocurriendo conforme a lo escrito en el libro de Moisés. La adoración, mi hermano, cada cántico, cada vez que escuchamos la palabra, todo lo que nosotros hacemos como adoración al Señor no es para nosotros, no es para nuestro disfrute, sino es para la gloria del Señor. No es para que nosotros nos adoremos a nosotros mismos, sino para que nosotros alabemos al Señor. La adoración congregacional y la adoración privada, que no refleja que Dios, su evangelio y su Cristo son lo más importante, hermano, eso no es adoración verdadera. Si tenemos esa clase de adoración en nuestra iglesia, no hemos elevado una adoración verdadera al Señor. Simplemente nos hemos estado entreteniendo y adorándonos nosotros mismos, exaltándonos nosotros mismos por los dones y talentos que tenemos. Pero cuando sacamos a Dios y sacamos su Biblia de toda iglesia, toda adoración que se ofrece, simplemente es fuego extraño. Este templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar diseñado por Dios para la reconciliación de los pecadores con el Dios Santo, y la Pascua que están celebrando era la fiesta perpetua que recordaba cómo la mano poderosa de Dios, en medio del juicio sobre los egipcios, ellos fueron libertados de la cautividad. No sabría decir cuántos años habían pasado desde que ellos celebraron la última Pascua, pero en este momento se están uniendo dos símbolos importantes de la historia redentora: el templo, la presencia de Dios en medio de su pueblo, y la Pascua, recordando la obra liberadora de Dios para con su pueblo. Hace unos 2000 años, uno mayor que este templo vino a este mundo. Vino lleno de gracia y de verdad. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era Dios y caminó en este mundo. Los apóstoles vieron su gloria. Vivió una vida impecable. A pesar de esto, el templo de su cuerpo fue destruido por sus enemigos. Le dieron la muerte más cruel posible. Él era la gloria postrera de este tiempo que ahora los judíos dedicaban. Sin embargo, murió como un criminal, sin gloria ninguna. En aquellos tiempos, cientos de corderos tenían que morir para hacer expiación por unos pocos. Pero Cristo, como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, se entregó a sí mismo para salvar a gente, millares, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y también los gentiles, mi hermano, encontrarán la libertad de sus pecados en la sangre de este perfecto Cordero. Nos recuerda el Nuevo Testamento que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. La ira de Dios no está sobre aquellos que se han refugiado en esta roca de la eternidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por medio de la fe en Él, creemos y somos salvos. Este siervo justo hace justos a todos a los que se acercan al Padre a través de Él. Su muerte, mi hermano, fue el pago por nuestros pecados. Con el precio de la sangre más preciosa fuimos comprados. Ya no necesitamos sacrificar más corderos. Solo necesitamos alabar al Cordero de Dios y obedecer sus mandamientos como demostración del amor que tenemos hacia Él. Pero como Él mismo había anunciado, después de 3 días, el templo de su cuerpo fue levantado. El enemigo que tú y yo no podemos vencer y que tendremos que enfrentar, la muerte, no podía retener a nuestro Salvador. Jesús se levantó de los muertos, fue visto por los apóstoles y luego por más de 500 personas al mismo tiempo. Este Cristo ha ascendido a los cielos, gobierna el universo sentado a la diestra del Padre, pero para que su iglesia siga haciendo su obra, no nos ha dejado solos, sino que su propio Espíritu, ese que le acompañó en su ministerio terrenal y que a través de él el Padre le resucitó de los muertos, ahora mora en cada uno de los creyentes y está todo el tiempo empoderándonos y habilitándonos para hacer la obra de Dios en este mundo. Y para recordarnos, mi hermano, la promesa de que aquel que murió y resucitó regresará por su pueblo. Establecerá cielos nuevos, tierra nueva, y tú y yo, que ahora estamos sirviendo al Señor aquí, serviremos al Señor por la eternidad. Mira qué tremenda escena, casi hacia el final del pasaje, en el versículo 21 vemos aquí. Versículo 21. Dice, comieron esta Pascua
los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Están comiendo los que volvieron de la cautividad y están comiendo los gentiles que se apartaron de la inmundicia de este mundo para buscar al Dios verdadero. Hoy también, mi hermano, hoy también tenemos esto. Esta es una pequeña imagen de lo que vamos a disfrutar en los cielos. Gente de toda lengua y de toda nación, judíos y gentiles, salvados por el Cordero, se sentarán en esta bella mesa, servirán juntos al Señor y adorarán juntos al Señor por los siglos de los siglos. Hoy, como en aquel entonces, es un día de celebración. Celebramos que varios de nuestros hermanos testificarán ante el mundo que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Que ellos han dejado la vida vieja para vivir como nuevas criaturas en Cristo. Se comprometerán con nuestra iglesia local y servirán entre nosotros al Señor. Y sé que muchos invitaron a sus amigos, a sus familiares. Sé que hay muchos de estas familias que no conocen al Señor. Amigo que me estás visitando esta mañana y que visitas nuestra iglesia, si no tienes a Cristo, tú estás invitado a esta fiesta. El banquete está servido para aquellos que se aparten de sus inmundicias, arrepentidos sinceramente ante Dios por cada uno de sus pecados y confiando que cada uno de esos pecados pueden ser lavados en la sangre preciosa de Cristo y vivir reconciliados con Dios para disfrutar junto con nosotros de esta celebración. La mesa está servida para aquellos que se despojan de toda esperanza en este mundo, de sus falsas promesas, de sus falsos dioses y ponen toda confianza en la vida sin pecado, la muerte sustitutiva de Jesucristo y su resurrección de los muertos. Si estás sin Cristo, la invitación está hecha. El trono de la gracia está abierto para que vengas a refugiarte en Cristo. Pero ven ahora, ven aquí, ven en este momento, porque el mañana, que son 5 segundos adelante, no está en tus manos. No juegues con la eternidad de tu alma. No juegues con este mensaje del Evangelio que te está siendo expuesto. Si rechazas a Cristo hoy y lo sigues rechazando hasta el fin de tus días, ya no va a haber un banquete. Va a quedar una horrenda expectación de juicio y destrucción eterna. Y en esta celebración, mi hermano, entonces, o persona que me escuchas, tú puedes sentarte a la mesa o ser la cena, pero vas a participar. Hacia esta parte final del pasaje hay una frase que se repite y es la alegría. Ellos dedican la casa de Dios con gozo, ellos celebran con regocijo porque Dios los había alegrado. En este punto, no como ocurrió en el capítulo 3, no hay nadie llorando las glorias pasadas, no hay nadie con nostalgia del pasado, todos están enfocados hacia adelante, hacia lo que Dios está haciendo en el presente con optimismo, hacia lo que Dios hará en el futuro. Y yo quiero dejarte con esta nota, casi terminando el sermón. Si las victorias que Dios nos da como iglesia, y también las batallas que Dios nos da como iglesia, no las sientes como tuyas, y no te gozas con lo que la iglesia está viviendo en el presente, es tiempo de revisar tu corazón. No seas solamente un espectador de lo que está ocurriendo en esta iglesia local, sino sé parte de toda la celebración que está ocurriendo y sé parte de todas las batallas que estamos viviendo. Necesitamos orar por esto. Necesitamos orar por un mayor compromiso con este cuerpo de Cristo donde tú has sido colocado. Estos primeros 6 capítulos del libro de Esdras cierran toda una etapa enfocada en reconstruir el templo, levantar este templo y comenzar la adoración en este lugar que Dios había provisto. Como mismo comenzó el capítulo 1, hablando de Dios, obrando en el corazón del rey para que decidiera tomar este edicto y favorecer al pueblo. Asimismo termina este capítulo 6. El versículo 22 dice que Jehová les había alegrado porque había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Nuevamente se hace patente la verdad del proverbio que nos recuerda que el corazón del rey está en las manos de Dios. Y Él lo mueve como los repartimientos de las aguas a donde Él quiere. Mi hermano,
Quizás el templo haya sido reconstruido, pero hay muchos corazones que todavía necesitan levantarse de los muertos. Y hay muchas vidas salvadas que necesitan seguir creciendo en conformidad al carácter de Cristo. Esa obra nos toca a nosotros hacerla en el poder de Dios, en dependencia del Espíritu de Dios. Que Él nos ayude, que su gracia sea derramada sobre nosotros para que emprendamos la obra que Dios nos ha encomendado. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos. Tu bondad es inigualable e infinita y se ha derramado abundantemente sobre nuestra vida. Ayúdanos, Dios mío, porque queremos obedecerte, queremos agradarte y queremos vivir para tu gloria, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.